lo que hemos pasado, por lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, sería para que todo el mundo esté de rodillas, todas las iglesias de la tierra unidas, clamando a Dios misericordia, diciéndole: Señor, no lo merecemos, te hemos fallado, hemos mentido, hemos robado, te hemos dado la espalda, pero hoy reconocemos que solo tú puedes librarnos, que solo tú puedes transformarnos. Sánanos, Señor, ten misericordia. ¿Qué vamos a hacer en aquel momento en el que inevitablemente fallamos? Y yo quiero compartir con ustedes una parábola que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15, la cual todos conocemos como la historia del hijo pródigo. Las parábolas eran historias o algún tipo de ejemplo, ilustración que utilizaba Jesús para hacer entendible el mensaje, para que nosotros podamos entender una verdad que él quería enseñar. Y en este caso habla de la historia de un hijo y un padre. Y la historia se desenlaza de la siguiente manera. En el capítulo 15, versículo 11, Jesús comienza a narrar la siguiente historia. Cierto hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la hacienda, de los bienes que me corresponden. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, partió a un país lejano y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Este joven, en la primera parte de la historia que nos cuenta el libro de Lucas, toma una decisión quizás basada en eso que le mencionaba ahorita o hace un momento, en inmadurez, en emociones, en impulsos desmedidos. Hay momentos en nuestra vida en que quizás por la falta de madurez tendemos a ser impulsados por algo que no es la razón. No entendemos las consecuencias de los actos o las decisiones que tomamos. Son muchos los que en la vida viven hoy sin entender que cada una de las decisiones que toma tendrá consecuencia. Muchos viven en la vida hoy sin pensar en qué consecuencia tendrá sus decisiones o cómo repercutirá sus decisiones en sus hijos, en su familia, en su matrimonio. Muchos hoy toman decisiones sin pensar en cuáles serán las consecuencias en sus finanzas o en su salud. Pero lo más importante es entender cómo afectarían nuestras decisiones en la eternidad. Nuestras prioridades, lo que hacemos día a día, cómo afecta la eternidad. Tenemos que estar conscientes que cuando Jesús está relatando esta historia, está hablando no de cualquier padre, está hablando de el Padre. Lo está representando a través de una historia natural que podamos entender y comprender. Pero más allá de esta historia natural, de los lazos naturales, Jesús está hablando de un Padre, de el Padre, que es el Padre celestial. Él quiere que entendamos la relación que hay entre nosotros y Dios, el compromiso que hay entre nosotros y Dios. Vemos que constantemente en la sociedad de hoy se trata de destruir la imagen paterna. Se trata de destruir lo que debe ser un padre, y claro que muchos padres han contribuido a esto a causa del pecado, a que los hijos como hijos se sientan abandonados, se sientan despreciados, se sientan olvidados. Pero a través de esto hay algo más allá en lo espiritual. Dios siempre se ha representado como un padre, y es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es el compromiso del Padre.
Y cuando humanamente y naturalmente se rompe la imagen paterna, muy difícilmente humanamente podamos entender quién es el Padre Celestial. Recuerdo una historia que me relataron hace mucho de un niño que en la escuela dominical, en la escuela bíblica, la maestra le respondió una pregunta que él le hizo. Él le decía a la maestra, ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo entender quién es Dios para dejarlo entrar a mi vida? Y la maestra le dijo, Dios es como tu padre. Y el niño respondió, pues si Dios es como mi padre, yo no lo quiero. Porque la imagen paterna había sido tan destruida en este niño que él no podía entender quién era Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que el padre del que yo te estoy hablando se aleja mucho de la realidad de muchos padres naturales. Él supo cumplir con su compromiso y hasta hoy es responsable de cumplir sus promesas. Cada una de las promesas que ha hecho a sus hijos. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, nos muestra que desde el principio el Padre Celestial fue responsable. Dice, y lo bendijo Dios y le dijo, sé fecundos y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En el principio Dios creó todas las cosas y las puso a disposición de aquellos que eran su imagen y semejanza, de aquellos a los cuales él había creado con un propósito especial, a los cuales él había hecho. Dios todo lo había creado con una sola palabra de su boca, pero en el momento que llegó la oportunidad de hacer al hombre, lo creó, lo hizo, lo formó, le dio forma, le puso su imagen. Y no solo esto, que le dio todo lo creado, lo puso a su disposición. No le faltaba nada, no le hacía falta nada. Pero aún así sabemos cómo terminó esa historia. En Lucas capítulo 12, versículo 27, nos hace entender que el Padre del que yo te estoy hablando, aunque en Génesis el hombre le falló, aunque en Génesis el hombre le dio la espalda, él no ha olvidado su compromiso con nosotros. En Lucas capítulo 12, versículo 27 dice, considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Aquí en Lucas 12 nos habla de un Dios que nos sustenta, que nos provee, que tiene cuidado de nosotros. Es decir, el Padre del que yo te estoy hablando no ha olvidado su compromiso, no ha olvidado sus promesas, no ha faltado al pacto que ha hecho con cada uno de nosotros. En Juan 3 dice 16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todo, no dice el pastor, no dice ni siquiera dice el cristiano, dice todo el que en él crea. Ahí las puertas están abiertas para todos. Y también nos declara que todo aquel que cree, el que cree en su nombre, le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y eso lo estábamos estudiando en semanas pasadas, el tema hijos de Dios. Entonces, al asumir esta oportunidad, al recibir este compromiso de un padre hacia un hijo, y me gustaría creer que todo el que me está escuchando en esta hora ya ha entregado, ha puesto en disposición su vida
a disposición del Señor y ha asumido ese pacto, ese compromiso, ese lazo que viene a través de Jesucristo a nosotros, que nos hace hijos de Dios. Pero aún así, la mayoría de nosotros, en algún momento, como el hijo pródigo, tomamos la decisión apresurada, tomamos una decisión irracional, tomamos una decisión que nos separaba de él. Y la historia del hijo pródigo dice que luego de él haber malgastado todo lo que tenía, vino una gran hambre a esa ciudad. Vino una gran hambre a esta ciudad. Y todos esos amigos con los que él estaba, todas aquellas personas con las que él compartió, con las que él estuvo, cuando tenía riquezas, cuando tenía abundancia, desaparecieron. Ya no estaban ahí para brindarle un pan, para decirle en qué necesitas ayuda. Todo aquello que en ese momento de abundancia le rodeaban, ya él no sabe dónde estaban. A veces tomamos la decisión de dejar las cosas importantes por aquellas que no son tan importantes, y al final de nuestra vida o en el momento difícil nos damos cuenta que no invertimos bien nuestro tiempo. Hay personas que han dejado a Dios por un empleo, por un negocio, por un trabajo, y luego este trabajo termina incluso destruyendo la familia, destruyéndole la vida, destruyendo los hijos, separándolo de Dios. ¿Y qué sucede? Hay un día que lo despiden y no tiene ni trabajo, ni Dios, ni hijos. Pero más triste todavía, hay un día en que pierden el amor, pierden los sentimientos, pierden las emociones y están heridos, están destruidos y se preguntan por qué. No se han dado cuenta que invirtieron en lo que solamente le iba a restar, lo que lo iba a destruir, en lo que le iba a hacer daño. Entonces, este joven, lo más importante que tiene y la característica más importante que podemos encontrar en él es que él pudo tomar una decisión en medio de su crisis, en medio de su desesperación, cuando todos lo habían abandonado, cuando todos lo habían dejado. Él tomó una decisión. Y se encuentra en Lucas 15:17, dice, entonces volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Lo primero que me llama la atención es que este joven pudo reconocer su condición, pudo arrepentirse, se arrepintió de las decisiones que había tomado. Muchas veces vemos personas que lo único que ven es su situación y van delante de Dios y le dicen, Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, cámbiame, Señor, devuélveme lo que se me perdió, Señor, dame lo que perdí, devuélveme mi finanza, devuélveme mi familia, devuélveme esto. Me llama la atención en la historia que Jesús cuenta de ese hijo, que él no hace esto. Él reconoce, dice primero, vuelve en sí, entonces volvió en sí. Es decir, parece que ya su mente había madurado, ya él había reconocido el error que había cometido. No era el mismo hombre que se presentó a su padre tiempo atrás y le dijo, dame todo, que me voy, no me siento bien, no me siento a gusto a tu lado. Yo creo que hay mejores cosas en el mundo. Yo creo que puedo disfrutar otras cosas en el mundo. Parece que ya no era el mismo hombre. Dice que él entonces volvió en sí.
Es como la frase que dice recapacitó, entendió. Entonces, al él volver en sí, reconoce su realidad. Reconoce su realidad. El primer paso para ser restaurado, para ser cambiado, es reconocer nuestra realidad. Hace unos días, cuando estábamos dando la charla de parejas, hablamos de los mecanismos de autodefensa, que es cuando una persona está en una condición y trata de disimularlo, o trata de culpar a otro, o hacer a otros responsables de su condición. No, dice que él volvió en sí. Y en vez de él comenzar a decirle, como le decía, Señor, devuélveme esto, devuélveme aquello, Señor, dame dinero, Señor, yo quiero venir a ti para que tú me devuelvas el carro, Señor, yo quiero que tú vengas, volver a ti para que tú me devuelvas la familia. Él dice, no, yo no soy digno. Yo no soy digno. Yo no merezco. Él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Por lo menos déjame ser uno de tus empleados. Ya yo quiero venir a ti, aunque no sea como un hijo. Qué maravilloso es humillarse, reconocer la condición que tenemos. Por eso la palabra dice que él ama a los pobres en espíritu. Este joven ya no era el hijo prepotente, el hijo arrogante, que venía y se presentaba delante de su padre y le decía, dame todo lo que me corresponde, dame lo que es mío. Ya era el joven de espíritu pobre, que venía delante de Dios, que venía delante del Padre y le decía, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hoy en día hace falta y necesidad de que cuando vengamos a Dios reconozcamos lo que realmente somos, de que podamos entender quién es Él. Hoy en día muchos llegan gozando, aplaudiendo, gozosos al altar a recibir a Jesús, pero no han reconocido su condición. Solo han venido porque le han dicho que Dios le va a dar, que Dios le va a entregar. No han sido procesados por el Espíritu Santo. Solo han recibido palabras de hombres que le dicen, Dios, si tú vienes, te va a dar, te va a entregar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Y cuando vienen a los pies de Dios y comienzan a ver que Dios comienza a trabajar su corazón y comienza a prepararlo para entonces poder darle, porque no habían reconocido, no habían entendido realmente su posición y quiénes son. Hace mucho ya que la gente cuando viene a los pies del Señor no viene llorando. No digo que esté mal. Hay quienes Dios lo ha libertado de una forma tan extraordinaria que vienen gozosos, aplaudiendo, riendo. Pero la mayoría de los que hoy vienen a los pies del Señor no vienen aplaudiendo y gozosos y riendo por esto, sino porque vienen entendiendo que vienen a recibir y que se merecen, como el hijo pródigo cuando fue la primera vez delante del Padre a reclamar. Y la mayoría hoy vienen delante de Dios solo a reclamar. La mayoría hoy no han entendido cuál es su condición. Recuerdo que cuando yo tuve un encuentro personal, yo crecí en un hogar cristiano. Pero el día que tuve ese encuentro personal con Dios, el día que dejé de ir a la iglesia porque crecí en un hogar cristiano, el día que dejé de orar porque crecí en un hogar cristiano, fue el día que yo reconocí que no es que Dios me necesita a mí, el día que yo reconocí que yo lo necesitaba a Él. Y ese día lloraba porque había entendido lo que Dios había hecho en mi vida y lo rebelde que había sido yo. Que yo me había comportado como el hijo pródigo. Que muchas veces había venido delante de él a reclamar cuando realmente yo no estoy en condición de reclamarle a él.
que todo lo que él hace es por su gracia, es por su amor, por su misericordia, y aún así él no ha violado su compromiso y su pacto conmigo. Y cuando logramos hacer lo que hizo este joven, entonces Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Dice en el Salmo 51, versículo 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Todos creemos que podemos venir delante de Dios a reclamar y a pedir por qué. Hay una frase dominicana muy popular que dice: ¿qué has puesto tú aquí para venir a buscar? Esa es la frase que utiliza alguien que ha tenido éxito en la vida y que nadie lo ha ayudado y que nadie lo ha apoyado, lo apoyó, todo lo contrario, lo rechazó. Pero entonces, a la hora del éxito, a la hora de la abundancia, a la hora que los sueños se hacen realidad, todos están tocando la puerta y buscando favores. Y así es que hacemos con Dios. Vivimos dándole la espalda, vivimos despreciando a Dios, pero a la hora que tenemos una necesidad, a la hora que queremos que Él haga algo por nosotros, vamos como que lo merecemos todo delante de Él. ¿Por qué? En el Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecia el corazón quebrantado y arrepentido. Este joven estaba quebrantado, este joven estaba arrepentido. Este joven lo que demuestra el quebranto, el quebrantamiento que él tenía, el arrepentimiento, es que en ese momento él entendió que él no merecía nada. Él solo quería estar ahí. Él solo quería volver. Y reconociendo que él falló, que él fue quien le dio la espalda al Padre. Esta humillación que vemos en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero recuerda, el Padre te ama. Lejos de lo que somos nosotros, lejos de cuál sea nuestra condición, Él nos ama. El amor de Él es incondicional. Él nunca va a dejar de amarnos. En el versículo 20 de este mismo libro de Lucas, de Lucas 15 dice: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le declaró todas estas palabras que había ya practicado, pensado: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero dice la palabra de Dios: pero el Padre dijo a su siervo: pronto trae la mejor ropa y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalia en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque el hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. La Biblia narra que hubo una gran fiesta. Yo me imagino que en toda esa comunidad se hablaba de la fiesta que había en la casa de ese padre. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. El Padre te ama. El Padre te ama. Y nadie puede hacer que eso cambie. Nada puede hacer que eso cambie. ¿Por qué no actuó entonces el Padre? Si el Padre lo amaba,
¿Por qué no actuó en el momento en el que él estaba desposeído, desprotegido, hambriento, desnudo? Acuérdense que este Padre representa a el Padre Celestial. Y el Padre Celestial ha establecido que para que Él haga, tenemos que pedírselo. Él declara: pedid y se os dará. Tocad y se abrirá. Llamad y se responderá. Porque todo el que pide, todo el que busca, encuentra. Todo el que llama, se le responde. Él lo ha establecido. Y a veces estamos en nuestra condición de desesperación, en la condición en que en nuestra familia se está destruyendo, en una condición en la que nuestra finanza se está destruyendo, mucho más difíciles, en la condición en que nuestras almas están destruidas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, estamos al borde de la depresión, pero Dios solamente está esperando que nosotros clamemos, que solamente vayamos a Él. Este joven estaba pasando hambre, trabajando indignamente, quería comerse la comida de los puercos. Y lo único que necesitaba hacer era ir al Padre. Y el Señor hoy lo único que está esperando es que aquel que está necesitado, aquel que quiere dirección, aquel que quiere transformación, vaya a Él. Es lo único que Él está esperando. El Señor en este momento, quizás para la vida de muchos, está como un espectador, viéndolo pasando por su necesidad, viéndolo pasando por su dificultad. Y Dios solamente está mirando y está diciendo: solamente quiero que pidas, solamente quiero que digas una palabra, solamente quiero que declare con tus labios que yo soy tu Padre, que yo soy quien te puedo sustentar. Tú sabes que yo te quiero sustentar. Tú sabes que yo te quiero responder. Tú sabes que yo te quiero transformar. Tú sabes que yo te quiero sanar. ¿Por qué no lo pides? Porque así Él lo ha establecido. Que tú pidas y Él te dará. Por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo cautivo por los egipcios, porque conocían y sabían quién era su Dios, pero no habían estado dispuestos a pararse y decir: pero es el tiempo del cumplimiento, y ponerse de rodillas y decir: Señor, ¿dónde está el libertador? Señor, ya no aguantamos más el yugo de la esclavitud. Y cuando se decidieron hacerlo, entonces Dios le mandó a Moisés. ¿Cuántas veces el pueblo judío no estuvo cautivo? En un momento estaba cautivo por Babilonia, estaba siendo oprimido por Babilonia, pero no se daban cuenta que lo único que necesitaban era declarar, pedirle a Dios para que Dios lo libertara. Y cuando en el momento que se dieron cuenta que estaban siendo oprimidos, pero que aún en su opresión no habían clamado a Dios, y se pusieron de rodillas y clamaron a Dios, Dios lo libertó del yugo. Hoy Dios quiere sanar a alguien. Hoy Dios quiere libertar a alguien. Hoy Dios quiere restaurar a alguien. Hoy Dios quiere cambiar, transformar una familia, pero está pidiendo que alguien entienda y le pida, le clame a Él. Santo es el nombre de Dios. Reconociendo quién es Él, entendiendo quién es Él. En estos días el Espíritu Santo ministraba fuerte mi vida, porque a veces venimos delante de Él y le decimos: Señor, sana la tierra. Señor, sana, mira cuántos están muriendo. Señor, mira cuántos están pasando por momentos de angustia ahora, en las dificultades por las que está pasando el mundo. Y es como que el Espíritu Santo me habló en ese momento y me decía: por la bondad de Jehová no han sido destruidos,
Por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos, porque aún en medio de la crisis, aún en medio del caos que está pasando el mundo, la gente prefiere estar más envuelto en sus asuntos personales que de rodillas, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios perdón. ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que lo único que nos va a salvar, lo único que nos va a librar es clamar a Dios? Parece que este mundo ha olvidado, parece que las naciones han olvidado quién y sobre quién han edificado. Hoy todos le han dado la espalda a Dios. Andan en busca de una solución detrás de su conocimiento, detrás de su ciencia, detrás de su entendimiento. Y nadie quiere reconocer a Dios. Lo que hemos pasado, por lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, sería para que todo el mundo esté de rodillas, todas las iglesias de la tierra unidas, clamando a Dios misericordia, diciéndole: Señor, no lo merecemos, te hemos fallado, hemos mentido, hemos robado, te hemos dado la espalda, pero hoy reconocemos que solo tú puedes librarnos, que solo tú puedes transformarnos. Sánanos, Señor, ten misericordia. Ciegos, aunque tenemos ojos. Sordos, aunque tenemos oídos. El Señor está diciendo: el Padre te ama. El Señor está pregonando por toda la tierra. Está utilizando YouTube, está utilizando Facebook, está utilizando TikTok, está utilizando WhatsApp, está utilizando las redes sociales, está utilizando la televisión, la radio, para decir: estoy aquí todavía. El Padre lo ama. Quiere transformarlo, quiere sanarlo, quiere darle vida, pero nadie quiere escuchar la voz de Dios. Nadie quiere escuchar la voz de Dios. Como en los tiempos de Noé. Se casan, se dan en casamiento, todos están desesperados porque los gobiernos quiten las restricciones. ¿Para qué? ¿Para ir a la iglesia? No. Para vacacionar, para ir a las fiestas, para beber, para bailar, para quitarse las máscaras. Y el Señor diciendo: yo estoy aquí, yo te amo, yo quiero hacer el milagro. Aquel hijo entendió que no importando los errores que él había cometido, el Padre lo iba a recibir. Yo entiendo que él tuvo muchas batallas en su mente. Quizás la primera batalla que tuvo en su mente fue: pero es que tú no tienes vergüenza. Quizás la otra batalla que tuvo en su mente fue: van a decir que tú volviste. Te van a humillar. Quizás una batalla que tuvo en su mente fue: ¿y qué dirán todos? Pero yo entiendo que lo único que lo hizo levantarse, aún en medio de la dificultad, aún en medio de todas las batallas por las que estaba pasando, era que él estaba consciente que en medio de su necesidad, en medio de su dificultad, el Padre lo amaba. Él sabía que el Padre lo amaba. Y no importando la condición en la que él estaba, el Padre lo amaba. Me gusta algo que sucede y que relata para terminar ya en el versículo 25. Dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y el criado le respondió. Entonces, enojado, no quería entrar. Y su padre salió y le rogaba que entrara. Pero le respondió y le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido, por tantos años he estado contigo, nunca me he alejado. Y a este que se fue, tú le haces fiesta. Y a mí ni siquiera tú me entregas uno de los cabritos para compartirlo con mis hijos, con mis amigos. Santo es el nombre de Dios. Mi hermano, se van a levantar. Dice la palabra de Dios que hay muchos argumentos contra ti. Hay muchos argumentos contra ti.
Y muchos de esos argumentos van a venir de adentro de la misma casa. Muchos de esos argumentos van a venir de dentro de tus mismos amigos. Muchos argumentos de esos que se van a levantar en contra de ti va a venir de dentro de la misma iglesia. Muchos se van a levantar y van a decir, pero ven acá, ¿y quién es este ahora para estar ahí? ¿Quién es este ahora para estar en esa posición? ¿Quién es este para que ahora se le abran las puertas? Pero yo quiero decirte que el Padre te ama y nada va a cambiar el amor del Padre. No importa quién se levante, no importa lo que digan, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que hayas cometido. Si has reconocido que solamente hay uno que no te va a rechazar y te has atrevido a cargar tu cruz. Dice la palabra de Dios, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la primera cruz que tú vas a tomar? Es esa cruz que dice, oye, yo no lo merecía. ¿Quién era yo para estar aquí? Es esa cruz de las acusaciones. Y aún así tú tomar tu cruz, tomar la palabra de Dios, creerle a Dios y decir, no importa lo que haya pasado, no importa lo que yo haya hecho, no importa cuál haya sido mi condición, yo lo que necesito es entrar a casa de mi Padre. Este joven, el padre agarra y le dota de vestiduras, le cambia, le pone un anillo reconociéndolo, le pone sandalia. Y me gusta que muchos predicadores resaltan esto, de que el padre les restituye, el padre vuelve y le pone un anillo, haciendo entender que las riquezas vuelven a él, que vuelve a la familia, una sandalia, ropa. Es decir, pero a mí lo que me llama más la atención de esto es que yo estoy seguro que ya para este joven lo más grande no era ni el anillo, ni la ropa, ni las sandalias. Yo estoy seguro que el gozo que tenía este joven era el poder volver a entrar a la casa del Padre. Y hoy Dios te está haciendo la invitación de que vuelvas a entrar a la casa del Padre. Hoy Dios te está haciendo la invitación de que vuelvas a Él, de que le clames, de que le digas que lo necesitas. Él está dispuesto a recibirte. Él quiere recibirte. Él quiere que tú pongas tu mirada en Él una vez más. El Padre te ama. Gracias, Padre Celestial, te doy en esta hora. Gracias por todo lo que me están escuchando, todo lo que me están viendo, todo lo que en esta hora han separado este tiempo, porque han reconocido, han entendido, Padre eterno de gloria, tu gran amor. Y por encima de todos los compromisos que hoy tienen, por encima de todas las cosas que pudieran estar haciendo ahora, hoy, ellos han preferido estar escuchando tu palabra. Ellos han preferido estar aquí escuchando, Dios, tus propósitos para su vida. Padre eterno de gloria, gracias. Porque quizás un día como hoy, quizás hoy sábado, el mundo le ofrece muchas cosas a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Y hoy han habido hombres y mujeres que han entendido que te necesitan, que quieren verte obrando en su vida, que quieren ver tu manifestación en su vida. Te pido, Padre eterno de gloria, que todo aquello que en esta hora hayan tomado la decisión de volver a ti, hayan reconocido que te necesitan, que ellos sin ti no son nada. Señor, no importando los argumentos, no importando que los demás entiendan que se están humillando, que se han humillado. Padre eterno de gloria, yo te pido, Señor, que muestres tu misericordia. Yo te pido, Señor, que siga mostrando tu favor. Señor, que tus pactos, que tus compromisos con tus hijos se manifiesten en sus vidas. Señor, y que sean llenos de tu Espíritu Santo, que sean llenos de tu paz, que sean llenos de tu gozo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga una vez más. Amado hermano, amado amigo y amigas que están ahí conectados y conectadas. Gracias por estar ahí una vez más
Gracias, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Dios te bendiga, Antonio Montes, que Dios bendiga tu vida. Gracias por separar este tiempo para compartir con nosotros y haberte sumado ahí a Zoom y estar más directamente ahí con nosotros. Gracias a las 84 personas que a través de Facebook Live han estado conectados con nosotros. El Padre te ama. No hay nada más maravilloso que el amor del Padre en nuestras vidas. Tienes libertad. Dios te bendiga. Quiero verte el martes una vez más a las 8 de la noche en tiempos de oración a través de este mismo link, juntos presentándonos delante de Dios para adorarle, para reconocer quién es nuestro Padre. Dios te bendiga y hasta el martes a las 8 y nos volvemos a ver también el sábado a las 7 en Zoom a Jesús. Libertad en la casa de Dios, hay libertad.